A micosis son de este tipo, de las llamadas micosis superficiales. Los objetivos de la clase son 7 y tienen que ver con reconocer la ubicación de la micosis, los diferentes agentes etiológicos, explicar de manera general la patogenia de pityriasis versicolor y las tiñas, los cuadros clínicos, describirlos, explicar resultados de pruebas diagnósticas, interpretar las principales características epidemiológicas de las enfermedades y las diferentes acciones en la prevención y control. Solo si me dejan darla, les agradecería su silencio y para poder comenzar. El tema es largo, entonces ustedes ya me conocen cómo son mis clases, no hay letras, imágenes son las que me orientan, así que les pediría su atención y les garantizo que les va a gustar, que les va a entretener y que por sobre todo, espero yo que después de esta clase hayan varios pacientes, no ustedes, sino que familiares que nos lleguen a la sección de micología. Vamos a ver, primero tenemos que ubicarnos. ¿Qué es una micosis? En general, ¿qué es una micosis? Es una enfermedad producida por hongos. Bien. Dentro de las micosis hay clasificación de acuerdo a la ubicación de estas lesiones. Entonces, ahora vamos a hablar de micosis superficiales. ¿Por qué se llaman superficiales? Porque si lo vemos, están localizadas en piel, pero están ubicados en la parte superior, digámoslo así, de la piel. A ver, ¿cuántas partes tiene la piel? Ajá. ¿Y de esa la parte superior? Epidermis. Pues bien, estas micosis superficiales están ubicados a nivel de la epidermis, pero no toda la epidermis. Si recordamos, la epidermis está formado por 5 estratos. El que está en la parte superior, lo más externo de la epidermis, es el estrato córneo, en el cual hay células. ¿Cuáles son las células del estrato córneo? Los queratinocitos. Algunos son nucleados y otros están ya muertos, que son los que descamamos a diario. Luego, si vamos profundizando, está el estrato lúcido, el granuloso, el espinoso y el estrato basal. ¿Qué células están en el estrato basal? Los melanocitos. ¿Y qué hacen los melanocitos? Producen melanina, que es transportada hacia los queratinocitos. ¿Estamos ahí? Entonces, las lesiones, las micosis superficiales, se encuentran ubicados a nivel del estrato córneo de la piel. En el caso de pityriasis versicolor, queda ubicado estrictamente a ese nivel y por eso se da la colonización y está ahí, todo su desarrollo se da en ese estrato y por lo tanto se considera que las lesiones son, en términos generales, asintomáticas, porque no avanza más allá de ahí. En cambio, los dermatofitos también se encuentran en el estrato córneo, invaden el estrato córneo, pero además producen metabolitos secundarios que son internalizados hacia las otras capas de la piel. Y es así que, a ver, si me dejan dar la clase, pero es que oigo un ruido y me incomoda, la verdad. Entonces, ¿estábamos en qué? Los dermatofitos. Les dije que estaban invadiendo el estrato córneo.
Eventualmente y en muy pocas ocasiones, los dermatofitos pueden llegar hasta estrato granuloso, la invasión, pero eso es eventual. La mayoría de veces se queda a nivel del estrato córneo. Pero ¿por qué en las lesiones causadas por dermatofitos, por qué hay sintomatología? Porque el hongo se queda invadiendo a ese nivel, pero producto de esa invasión hay metabolitos secundarios que van hacia el interior, les decía, de las capas de la piel y llegan hasta donde las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígeno, que capturan a esos metabolitos y los presentan a los linfocitos y ya se monta toda una respuesta. Hay diferencia entre pitiriasis versicolor y las lesiones causadas con dermatofitos. Repito, en el caso de pitiriasis versicolor, en términos generales se dice que son asintomáticas, porque el hongo invade y todo su proceso y todos los productos metabólicos se quedan a nivel del estrato córneo y más nada. Entonces no hay estímulo para que se monte respuesta y que el sistema inmunológico se active y haya una serie de sintomatología. En cambio, en los dermatofitos sí. ¿Queda claro eso? Vale. Entonces hablemos de pitiriasis versicolor. ¿Qué es la pitiriasis versicolor? Lo primero que vamos a decir es que es una dermatomicosis. ¿Qué es dermatomicosis? ¿Qué creen ustedes que es? Una enfermedad producida por hongos localizada en piel. Eso es una dermatomicosis superficial que tiene como característica que se presenta como manchas que pueden ser hipocrómicas, es decir, que son manchas como blancas, o bien hipercrómicas, es decir, que son con una coloración que bien pueden ser rosado, café, y de ahí el nombre de versicolor, porque tiene diversidad de colores. O bien son manchas hipocrómicas de color blanco, o bien son rosadas, o bien de color café, que generalmente están localizadas en las partes del cuerpo donde hay más producción de sebo. ¿Dónde son? ¿Dónde es eso? En la espalda, en el tórax, en la cara, en el cuello, por ejemplo. Estas lesiones, la pitiriasis versicolor, es una micosis de evolución crónica y el agente causal de esta patología son hongos del género Malassezia. ¿Se recuerdan del género Malassezia? Transmisibles 1. Ajá, ¿qué recuerdan de Malassezia? Ajá, aquí hay una especie que se llama Malassezia furfur. Ajá, ¿qué más? Y la pobrecita Malassezia furfur le echaban la culpa de todo, pero nada que ver. El género Malassezia, según la última literatura que estuve consultando, ya van 17 especies identificadas. De esas 17 especies, las especies que son agentes causales de pitiriasis versicolor son 4. Malassezia globosa, Malassezia sympodialis, Malassezia slufi y Malassezia furfur. Estas son especies de Malassezia que tienen una particularidad. Bueno, recordemos un poquito. ¿Cuál es el hábitat de estas levaduras, de este hongo? ¿A dónde se encuentran normalmente? Son microbiota de nuestra piel. Están ubicados en las zonas seborreicas de nuestra piel. ¿Sí? Y van a causar
pityriasis versicolor cuando estas levaduras que normalmente están en nuestra piel se transforman a una hifa, es decir, que son hongos dimórficos ¿qué? Inversos. Entonces, cuando están causando pityriasis versicolor, las únicas especies que son capaces, que son dimórficas inversas, son estas 4. ¿Estamos? Ahora bien, tradicionalmente, les decía, se ha echado la culpa como agente causal de pityriasis versicolor a la especie Malassezia furfur. No es cierto. Hoy se sabe que la más frecuente, en un poquito más del 90% de los casos, es por Malassezia globosa, que puede estar sola o en combinación o ser una infección mixta con Malassezia sympodialis. También está Malassezia slufi y la Malassezia furfur. Slufi y furfur apenas tendrán un 7% de frecuencia como agente causal. Entonces, quitémosle ya el estribillo aquel de que la especie más frecuente de pityriasis Malassezia furfur, no es cierto. ¿Cuál es? Le dije globosa. Muy bien. Bueno, ya vimos el hábitat y cómo, ¿dónde le dije que estaban estas levaduras? En la piel. Específicamente, ¿en qué partes? En las zonas seborreicas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué creen ustedes? Por sus requerimientos nutricionales. ¿Cuáles son sus requerimientos nutricionales? Son lípidos, porque son lipofílicas y lipodependientes, ¿verdad? Al menos estas de las que estamos hablando. El género Malassezia, yo quiero dejar claro en ustedes que el género Malassezia nosotros lo vamos a estudiar ahora como agente causal de pityriasis versicolor. Pero Malassezia también produce a nivel de piel una micosis superficial muy frecuente, que es la dermatitis seborreica, de la que algo les hablaron el ciclo pasado. Y luego también a nivel de piel produce cuadros como foliculitis, como la papilomatosis con flente reticulada de Gorgerot y Carteau. También puede producir dacrocistitis obstructiva a nivel del saco lagrimal. También no la vean tan, solo micosis superficiales o solo lesiones sin mayor problema. Malassezia puede producir una otitis y hay estudios que reflejan que tiene predilección por los huesos y puede deshacer hueso y puede ser obviamente hacer un daño bastante severo. Y también Malassezia puede ser causa de septicemias. Entonces, nosotros lo vamos a estudiar como pityriasis versicolor, una enfermedad que hasta cierto punto podremos decir que es cosmética, pero que ese hongo también puede llegar a ser bastante malo. ¿Cuál es la patogenia de este hongo? Primero, quizás voy a hacer una aclaración, y es que en términos generales, para los hongos, poco se sabe de la patogenia que ellos llevan a cabo. Y esto es porque no tenemos un animal de referencia en el que podamos, o que los investigadores puedan hacer sus experimentos y entonces conocer cómo se lleva a cabo todo el proceso de patogenia. Se han intentado hacerlo en cultivos celulares, se ha intentado hacerlo in vitro con escamas, sin embargo no se ha tenido mayores resultados. Sí se conoce un poco, pero a diferencia de bacterias, que se tiene bien estructurado cómo se da la patogenia, como les digo, en hongos no hay un modelo experimental
que pueda arrojar datos más allá de lo que hasta este momento se conoce. ¿Cuál es la morfología de malacesia? Les dije cuando estaba como flora normal. Levadura. Y cuando estaba causando piteriasis, ¿qué era lo que pasaba? Que se transformaba en hifas tabicadas hialinas, y van a ver en esa imagen, van a ver hifas tabicadas hialinas y también unas levaduras. Entonces, cuando se da la conversión de la levadura a una hifa, la hifa es capaz de invadir el estrato córneo. Tiene una serie de enzimas que degradan las lipasas, por ejemplo, que degradan los ácidos grasos, les sirve para nutrición, y entonces se adhiere y empieza a producir unas ciertas sustancias que hacen algunos cambios en cuanto al color de las lesiones. Les dije que habían lesiones hipocrómicas, que eran ¿qué color? Ay, ¿será que pueden anotar y dejar de tomar fotos, jóvenes? Les decía que habían lesiones hipocrómicas, ¿de qué color? Blancas, y las hipercrómicas, rosadas o café. Pues bien, las lesiones blancas, las hipocrómicas, se dan por dos mecanismos. El primero es que el hongo produce un ácido dicarboxílico. Especialmente ese ácido dicarboxílico se llama ácido acelaico. El ácido acelaico inhibe a la dopa-tirosinasa. Y la dopa-tirosinasa es una enzima esencial para la producción ¿de qué cosa? De melanina. Entonces, el hongo produce ácido acelaico y eso inhibe la tirosinasa, y al no haber tirosinasa, entonces no hay producción de melanina. ¿Por quién? Por los melanocitos. Y si no hay melanina, no hay color de piel, y por eso se ve blanco. El otro mecanismo es, y todo esto se da simultáneamente, el otro mecanismo es porque produce unos metabolitos lipídicos, que se llama pitiriacitrina. Es una sustancia que se considera un bloqueador solar natural que tiene el hongo. Entonces, en donde está el hongo produce pitiriacitrina. ¿Y qué hace el bloqueador solar? Lo protege de los rayos ultravioletas del sol. Y al tener ese bloqueador natural, entonces hace que los melanocitos no se esfuercen por producir melanina, porque acuérdese que al final la melanina es una sustancia que tiene un efecto protector de los rayos UV del sol. Entonces, si el hongo se protege, si tiene ese protector natural, que es la pitiriacitrina, entonces no hay necesidad, digamos, el melanocito no siente la necesidad de producir melanina, y por lo tanto entonces habrá lesiones hipocrómicas. Eso es en el caso de esas lesiones, de esas manchas de color blanco. Ahora, en el caso de las hipercrómicas, esto se ha asociado a un aumento en el tamaño de los melanosomas. Fíjese, no digo aumento del melanocito, sino de los melanosomas. ¿Alguien recuerda qué son los melanosomas? Son unos gránulos que son donde se da la producción de la melanina dentro del melanocito. Entonces, al estar estos gránulos, estos melanosomas más grandes, entonces va a haber mayor acumulación de melanina, y también el hongo hace que se produzca más melanina, y al haber más melanina entonces hay color, ¿verdad? Entonces de ahí que se da esas lesiones con color. Ya sea que se dé
cuadros hipocrómicos o que sean cuadros hipercrómicos, en cualquiera de los casos, también el hongo produce una sustancia que se llama pitirialactona. Se produce en ambos casos. ¿Qué hace la pitirialactona? Esta es una sustancia antiinflamatoria que hace las veces, entonces, que protege a la levadura de las reacciones inmunológicas del tipo inflamación. Y entonces, al estar protegidas por ese mecanismo, entonces lo que hace es que permite que la levadura persista a nivel superficial y cause lesiones crónicas. Estamos hablando de semanas, meses, incluso años. Pero es por eso, porque al tener pitirialactona, al producir pitirialactona, entonces no estimula al sistema inmune y entonces no hay una respuesta. Entonces conozcamos las lesiones. Vale. La pitiriasis versicolor se caracteriza por ser máculas. ¿Qué es una mácula? Es una mancha. Entonces son manchas que dije que podrían ser blancas, hipocrómicas o hipercrómicas. Estas manchas comienzan de un tamaño pequeño, más o menos de 1 a 2 milímetros, como estas que van aquí. Y luego son las que le llaman manchas lenticulares, porque parecen una lenteja, del tamaño de una lenteja. Y luego estas manchas van confluyendo a verdaderas placas o zonas en las que se ve ese color o esa lesión hipocrómica. ¿A dónde es esto? Está localizado en cuello, pero también localizado en espalda. Y vean acá lo que estoy hablando. Aquí ya estamos hablando de manchas más grandes, ¿de qué? 4 centímetros, y van confluyendo y dando entonces esta característica. Estas manchas tienen una descamación fina, no pican, no duelen, y básicamente la gente consulta por un aspecto estético. Va a la playa, se pone bronceador y por más sol que aguante, ahí no se pigmentó y le queda el bronceado disparejo, ¿verdad? Entonces eso ya no gusta y entonces es que se consulta. ¿Cómo les dije que eran las escamas de esta lesión? Finas, tan finas que hay un signo, se llama signo del arañazo, que consiste en que si usted con la uña o con una lámina, usted se la pasa por la lesión, se rasca, entonces rápidamente suelta esa escama fina. Eso le llaman el signo del arañazo. Y son de evolución crónico, quiere decir que para que tengamos estas lesiones han pasado meses, incluso años. Como periodo de incubación de la lesión, los autores dicen 15 días, ¿verdad? Desde que ya la levadura se ha transformado en una hifa y entonces aparecen entonces las primeras lesiones. ¿Dónde les dije que estaban las zonas seborreicas? En el cuello, en la espalda, y entonces ahí vamos a tener lesiones en el tórax, en los hombros, puede estar en cara, bueno, este es en abdomen, y se fija, ¿de qué tipo sería esta? Hipercrómica. ¿Y esta otra? Hipercrómica, y está a nivel del lateral del cuerpo. Esta otra, hipercrómica, y entonces fíjense en el detalle de que inicialmente son pequeñas, pero van aumentando de tamaño a medida avanza el tiempo. A nivel de cara,
Hay una característica clínica, y eso la ponen en evidencia los dermatólogos, y es que cuando estas lesiones son iluminadas con lámpara de Wood, que es una lámpara de luz ultravioleta, estas lesiones adquieren un color, a ver, ¿qué color están viendo aquí? Azul, no, aquí ve, verde amarillento. Cuando esto lo ven los médicos en el consultorio, entonces piensan en pitiriasis versicolor. ¿Por qué razón? Porque lesiones, sobre todo las lesiones, obviamente las lesiones hipocrómicas, pueden confundir con una enfermedad que es el vitiligo, ¿verdad? Que las personas empiezan a perder la pigmentación de la piel. Entonces, cuando el médico ilumina las lesiones, y si es verde amarillento, aleluya, eso es pitiriasis versicolor. Eso sí lo hacen en el consultorio, pero la otra forma de hacer diagnóstico es enviándolo al laboratorio y nosotros haciendo el diagnóstico con en el laboratorio mismo. Un importante, usted que va a ser médico, que recuerde que una persona que ha tenido pitiriasis versicolor y ha recibido tratamiento, no crea que de la noche a la mañana ya vuelve la piel a ser con su pigmentación normal. No. Existe lo que se conoce la acromía residual, que significa que va a pasar un tiempo para que la persona vuelva a tener su pigmentación normal. El hongo ya no está vivo, ya no está ahí causando el problema, pero esa pigmentación de piel va a tardar un tiempo. ¿Estamos claros ahí? Les dije, esto no pica, no duele, y más que todo es una cuestión cosmética. Si hablamos de epidemiología, la pitiriasis versicolor es una micosis cosmopolita, quiere decir que hay casos a nivel de todo el mundo, pero en especial en regiones o en lugares en donde hay un clima tropical o subtropical. Dígase El Salvador, ¿verdad? Somos el clima perfecto para que haya casos de pitiriasis versicolor. La edad. Pueden haber casos, y hay casos reportados desde los 2 semanas de nacido hasta los 90 años, o sea, cualquier edad. Sin embargo, se ha visto que hay un predominio en las personas jóvenes. ¿Y esto es por qué? Porque son personas como ustedes, activos, deportistas, que no se suben al ascensor, sino que suben gradas y que sudan y que, bueno, son atléticos. Entonces, esta es la población más afectada. Cualquier grupo étnico, ahora ya no se dice raza por ser despectivo, es grupo étnico, quiere decir que puede estar en personas de la piel blanca o morenos, cualquier sexo, cualquier condición socioeconómica, quiere decir que le da a los pobres, a los ricos, a los no tan ricos y a los no tan pobres, todos estamos con la posibilidad de padecer pitiriasis versicolor. No hay transmisión de persona a persona, quiere decir que si su pareja, si su novia, si su novio tiene esto, no le va a pasar nada, eso no se transmite de persona a persona. Pero sí, debemos de considerar ciertos factores predisponentes. Quizás a la cabeza tiene el factor ambiental y tiene que ver con el clima. Se ha visto que las lesiones se observan por sobre todo en el verano, que hay mucho calor y se eleva la temperatura ambiental y al mismo tiempo las personas tendemos a sudar más, ¿verdad? La otra es tratamientos por largo tiempo con glucocorticoides o bien el uso de sustancias cosméticas como por ejemplo cremas oleosas, o sea, a base de aceite.
Si el hongo es lipofílico y usted le da comidita extra con una crema oleosa, entonces está más que hecho el hongo, ¿verdad? Tiene la condición para, está en su ambiente y entonces transformarse. También el uso, para aquellos que van mucho a la playa, el uso de bronceadores también a base de aceite favorece a que la levadura tenga comidita y entonces también se dé la transformación ahí. En cuanto a la ropa, jóvenes, el uso de ropa de tejido sintético, aquella ropa que la transpiración no se da adecuadamente, que de por sí es tela, nosotros decimos es una tela caliente, ¿verdad? Entonces, al hacer esta tela no base algodón, sino que es sintética, no permite esa adecuada transpiración y esa aireación que el cuerpo necesita para, entre comillas, refrescarse, ¿verdad? Y si a eso le sumamos que esta ropa es bien ajustada, bien entallada, bien pegadita al cuerpo, entonces más todavía se favorece esta condición de humedad en la piel y pues favorece al hongo. Estados fisiológicos como el embarazo. Vean, en las mujeres embarazadas hay una mejor actividad de las glándulas suprarrenal y por lo tanto hay más producción de sebo y por lo tanto esto aumenta la probabilidad de lesiones por pitiriasis versicolor. Se me olvidaba en tratamientos, aquellas mujeres que usan anticonceptivos también es un predisponente para padecer pitiriasis. Y por último, hay un factor predisponente que todos los demás los podemos controlar, en tanto que si hay calor yo me voy, pongo aire acondicionado en mi cuarto y no hay problema. Si es cuestión de ropa, pues me compro ropa de algodón, se acabó el problema. Pero hay un factor que no lo podemos controlar y es la predisposición genética. Esto es intrínseco y eso explica por qué si todos estamos en la misma condición ambiental, si todos vivimos en El Salvador, no todos tenemos lesiones de pitiriasis. Y es precisamente, como digo, ese pequeño gran detalle, la predisposición genética al padecimiento de esta patología. ¿Estamos claros ahí? Vale. Entonces, cuando se hace el diagnóstico a través del laboratorio, llega el paciente al laboratorio y nosotros en el laboratorio le tenemos que tomar la muestra. ¿Cuál es la muestra clínica? Las escamas, esas que se desprenden cuando se hace una breve rascado de la lesión. Previo a tomarle la muestra, yo le tengo que dar recomendaciones al paciente. Y una recomendación fundamental es que si está tomando o se ha aplicado medicamentos antifúngicos, lo debe de suspender. Si es tópico, es decir, se ha puesto cremas, entonces lo debe de suspender 5 días como menos previo a la toma de muestra. Y si es un tratamiento oral, debo de suspender el tratamiento por lo menos 10 días antes de la toma de muestra. Entonces, no es que cuando llegue el paciente ya le voy a tomar la muestra inmediatamente. Sí y no. Si está con tratamiento, no puedo tomar muestra hasta que se cumpla esos tiempos. Si no está con tratamiento y llega temprano en la mañana y se bañó en la mañana, entonces puedo tomarle la muestra si le paso un algodoncito con alcohol, por ejemplo. O sea, lo baño en el laboratorio. Mentira, no es cierto. Vean, ¿cómo no? Sí se puede. Vean, si lo ideal es que el paciente llegue a pedir recomendaciones al laboratorio y que llegue
al laboratorio a primera hora de la mañana, bien bañado, bien cubierta la lesión, es decir, que si está a nivel de espalda, no va a venir con la espalda descubierta, sino que con una camisa o camiseta o blusa que le proteja la espalda, y que no se haya puesto ningún tipo de crema ni nada. La piel tiene que llegar limpia. Idealmente, como digo, esa es la mejor hora es en la mañana, porque la persona no ha sudado. Pero si llegase a otra hora, entonces con pasarle un algodoncito con alcohol en la lesión, con eso pues eliminamos un poco la suciedad y podemos tomar muestra. ¿Cómo hago la toma de muestra? Pues con un bisturí estéril y sin filo, raspo la lesión, recolecto las escamas y con esas escamas yo hago el examen directo, o sea, las veo al microscopio. Si cuando yo raspo no tengo escamas por alguna razón, está muy grasosa la zona, entonces lo puedo tomar con cinta adhesiva. Entonces la cinta adhesiva, lo que hago es cortar un pedazo de cinta adhesiva y pongo la parte engomada en la lesión, hago una leve presión para que las escamas se peguen a la cinta adhesiva y después hago la preparación para verle al microscopio. Entonces, el reactivo que yo utilizo para la observación, para hacer el montaje, es el hidróxido de potasio al 40% más tinta azul negra Parker, que también recibe el nombre de reactivo de Cohen. Pongo las escamas en una gotita de Cohen y lo veo al microscopio. Y entonces veo esto. Entonces, mande. Cohen, C-O-H-E-N. Entonces, veo esta imagen, hifas tabicadas hialinas y acúmulos de levaduras, y estas levaduras de pared gruesa, que los micólogos le han dado la tarea de recordar que esta imagen recuerda a albóndigas con espagueti. Entonces, cuando se ve esto, no lo voy a reportar, ¿se observan estructuras como albóndigas con espagueti? No. Voy a reportarle, se observan hifas tabicadas hialinas y levaduras que sugiere Malassezia sp. Y voy a explicar un poco el reporte. Primero, esta es una micosis que el diagnóstico del agente causal se da con el examen directo. Es decir, yo rutinariamente no hago cultivo. Y no hago cultivo porque estas estructuras son patoneumónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son típicas, que son propias de ese hongo. No hay otro hongo que produzca esto. Entonces, cuando yo veo en el laboratorio, veo esto, se lo reporto a usted y ya hago el reporte definitivo. Y digo, se observan hifas tabicadas hialinas y levaduras que sugiere Malassezia sp. No identifico especie. Teóricamente sabemos cuáles son, pero para identificar especie hay necesidad de unas pruebas de laboratorio que no las hago rutinariamente. Entonces, cuando usted tenga ese reporte, usted va a inferir que el cuadro clínico del paciente se llama pityriasis versicolor. ¿Estamos claros ahí? Vale. Les digo, no se hace cultivo.
No es que no crezca en el laboratorio, cómo no, la levadura crece en el laboratorio, pero para fines de diagnóstico no se hace. Sí se puede hacer para epidemiología, pero es para identificación de especies, pero no de rutina. Prevención y control. Pityriasis versicolor tiene que ver con medidas higiénicas, empezando por la ropa. Si el problema es la ropa con tejido sintético, pues cómprese una ropita ya a base un poco más con algodón más que sintético, con nylon. Hágase varias mudas en el transcurso del día, o sea, en la mañana bien chic, en la mañana con una ropa, el mediodía con otra y en la tarde con otra. Obviamente, si se va a cambiar ropa hay que bañarse, y al bañarse también favorece a que vaya eliminando los ácidos grasos de la piel, y con eso pues no le va quitando la comidita, como decimos, a las levaduras. Vivimos en un clima cálido, y entonces si puede pues cómprese un aire acondicionado para estar cómodo. Y pues sí, pero como no podemos, aunque sea un televisor, aunque sea un ventilador, ¿verdad? Y si no, pues como su compañero ahí con un abanico, con un, ¿cómo se llama? Sí, con un ventilador chiquito. Entonces, buscar la medida de refrescarnos, porque en esa medida hay menor producción, menos sudor y también menos producción de ácidos grasos. Sí, evitar sustancias oleosas, es decir, si va a ocupar crema de cuerpo que no lleve aceites. El control de enfermedades como por ejemplo la diabetes que predispone, controlar pues los niveles de azúcar. Acuérdense que una persona diabética, su sistema inmune está afectado también, pero también a nivel de piel no hay un recambio epitelial adecuado, ¿verdad? Y el uso de antimicóticos, vean, esto es controversial. Sin embargo, se ha propuesto que aquellas personas que han tenido lesiones por pityriasis versicolor, durante un tiempo se bañen 2 veces por mes, o sea, cada 15 días, con jabones a base de azufre o con queratolíticos. Eso es una recomendación. También, como estas levaduras se encuentran a nivel de piel cabelluda, lo que la gente llama caspa, a veces no es caspa, no es una reacción alérgica a que el champú que estoy usando, no, es que la levadura está habitando ahí. Entonces también se recomienda el uso de champús con ketoconazol 2 veces al mes, o sea, cada 15 días. Ya les estoy recetando, no le voy a dar tratamiento, solo le voy a dar prevención. Pero por si le interesa, pues si tiene algún problema de ese tipo, pues ya le di la consulta. ¿Alguna duda de eso? Vale, punto aparte. Y ahora vamos con dermatofitos. Con dermatofitosis. A ver, dermatofitosis es el nombre con el que se le conoce a una serie de cuadros clínicos producidos por un grupo de hongos que se llaman dermatofitos. Y fíjese, dermatofitosis es diferente a dermatomicosis. La dermatofitosis también es una dermatomicosis. ¿Sí? Parece trabalengua, pero veamos bien los términos. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las dermatofitosis? Se le conoce con el nombre de tinea en latín o tiña en español castellano. Entonces, ustedes ya han oído la tiña del cuerpo, la tiña de los pies, ¿sí? Vale. La tiña de la uña. Son lesiones, son cuadros que reciben el nombre también de dermatofitosis.
¿Cómo se les llama a los agentes causales de las tiñas? A ese grupo de hongos, dermatofitos. ¿Se recuerdan? Son 3 géneros. Un género, regálenme el nombre. Le va a dar ataque la lince de resinos. Yo le voy a decir que su grupo no contestó. ¿Cuál? No. Ninguno. Son 3. Microsporum, Trichophyton, ¿y el que me falta? Epidermophyton. 3 géneros. ¿Dónde se localizan los cuadros clínicos? A ver, se localizan en piel, pero en este caso además se localizan en anexos, es decir, en el cabello y en las uñas, en donde son lesiones, zonas en las que hay queratinocitos y por lo tanto producción de queratina, porque estos hongos son queratinolíticos o queratinofílicos. Las manifestaciones clínicas de las tiñas es variado. Y yo he traído imágenes de lo más usual, pero me quedo corta. Hay más lesiones y, como digo, he traído solo de las más usuales y dependiendo si están en piel, si están en uñas, si están en cabello, pues así las manifestaciones clínicas. Ajá, hoy sí. ¿Cuántos géneros hay? 3. ¿Cuáles son? Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. De estos dermatofitos, que es un grupo grande y heterogéneo, aproximadamente son 50 especies. De esos, gracias a Dios, en el país solo hay 6 reportados. Se los tienen que aprender, jóvenes. Aquí sí, no hay escapatoria. 6 especies. 2 del género Microsporum, Microsporum canis y Microsporum gypseum. 3 del género Trichophyton, Trichophyton mentagrophytes, pleca, Trichophyton interdigitale, porque microscópicamente son muy parecidos y ahora en día se colocan juntos. Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans y de la Epidermophyton una sola especie, Epidermophyton flocoso. Estos son los 6 hongos, las 6 especies de dermatofitos que se aíslan aquí en el país. ¿Ya lo copiaron? Les voy a dar chance que lo copien. Si guardan silencio, les voy a dar chance. ¿Ya? Please, le van a tomar la foto. Va. El tenemos que ubicarnos que los dermatofitos, el género Trichophyton, puede causar lesiones tanto en piel, también en cabello y en uña. O sea, están en los 3 sitios: piel, cabello, uña. En cambio, el género Epidermophyton solo se ha visto lesiones en piel y en uña. Y el género Microsporum en piel y cabello. A ver, ¿cómo se lo va a aprender? Ajá. Epi-piu. Epidermophyton, piel y uña. Epi-piu. ¿Y Microsporum? Micropipe. Como una micropipeta. Como el nombre micropipeta. Microsporum, piel y pelo o cabello. ¿Estamos ahí? Vale. ¿Cuál es la patogenia de estos hongos? A nivel de piel, el hongo se pone en contacto con las esporas
a nivel del estrato córneo, ahí empieza a desarrollarse, a reproducirse y va a nutrirse con la queratina, y está en su ambiente, él feliz y contento, y entonces, producto de estar viviendo en el estrato córneo, empieza la producción de esos metabolitos secundarios, por ejemplo, enzimas proteolíticas o bien la lipasa, y esto hace que vaya profundizando hacia las capas de la piel, hasta llegar hasta el estrato espinoso, donde están esos metabolitos, donde están las células de Langerhans, que son las que mandan la señal para que se desencadene una respuesta, y aquí sí ya va a haber sintomatología. Les dije, los dermatofitos se quedaban a nivel del estrato córneo, y eventualmente, si es que profundizan un poquito más, llegan hasta estrato granuloso, y de ahí no pasan. La sintomatología que se produce es por los metabolitos secundarios que los hongos producen, ¿sí? Por ejemplo, hay unos compuestos como el TRIT4 o el TRIT3, que son compuestos que inhiben ciertas respuestas, pero que si bien la inhiben, pero no es lo suficiente como para que todo lo demás no haga que el sistema inmune reaccione y cause sintomatología. A nivel de cabello, quiero que veamos un poquito el folículo piloso, y quiero que ubiquemos dos partes. El infundíbulo, que es que está inmediatamente en la región donde sale el cabello, en esa porción, inmediatamente por debajo de donde sale el cabello, eso se llama infundíbulo. Y la otra parte que quiero que me interesa que sepan es el bulbo, que nosotros le llamamos raíz, ¿verdad? Entonces, si usted se fija en la otra fotografía, el folículo piloso está rodeado por epidermis, ¿ve? Por estas células. Y por lo tanto, hay queratinocitos. Entonces, las esporas del hongo llegan a nivel de la piel cabelluda, que le llamamos, normalmente nosotros le llamamos cuero cabelludo. No somos animales. Los animales tienen cuero. Nosotros tenemos piel cabelluda. Tenemos que irnos quitando esa muletilla que a veces tenemos. No, en el cuero cabelludo. Ahora ya con esto de las demandas y que hay que saber hablar, entonces vamos a decir que es piel cabelluda. Entonces llegan las esporas a nivel de piel cabelluda, parasitan los queratinocitos del estrato córneo, y a nivel del infundíbulo, que les dije que era ¿qué parte? La que está inmediatamente por debajo de donde sale el cabello. Entonces, en el infundíbulo empieza a reproducirse, a multiplicarse y a reproducirse. Y va avanzando hacia el interior en búsqueda del bulbo, pero no llega al bulbo del pelo, sino que se queda en la zona queratógena, en la región de Adams, que es esta. Hasta ahí llega. No llega al bulbo, no llega a raíz, sino que un poquito antes. Y a ese nivel da la invasión de la vaina del pelo, o sea, se introduce al pelo. Todo este tiempo ha ido avanzando, comiendo de la queratina que está en el estrato córneo de esta epidermis que lo rodea. No ha invadido cabello, pero es hasta el nivel de la zona queratógena de la franja de Adams. A ese nivel es que logra penetrar la vaina del pelo y se introduce.
Ya dentro del cabello, el hongo sigue multiplicándose, pero esta vez empieza a multiplicarse y a crecer hacia arriba, es decir, hacia la línea de crecimiento del pelo, para afuera. Empieza a invadir el pelo. Y sucede que las esporas del hongo pueden quedarse únicamente adentro del cabello, invadiendo la vaina, invadiendo incluso la corteza del cabello, pero más nada, está adentro. Y entonces sucede que cuando llega al infundíbulo y específicamente en el punto de salida del cabello, ahí se corta. O sea, destruye el cabello y lo corta. Cuando la parasitación es endotrix, es decir, solamente está adentro del cabello. Endo, interior. Trix viene de pelo. Si el hongo está dentro del cabello, pero es capaz de romper la cutícula, que es la estructura que rodea el cabello, entonces rompe la cutícula, las esporas salen del interior del cabello y van a haber esporas adentro y afuera del cabello. A eso se llama una parasitación ectoendotrix. Ecto, fuera, endo, dentro del pelo. Cuando es una parasitación ectoendotrix, el cabello sale un poquito, más o menos 1 o 2 milímetros del orificio de salida, sale un poquito más, 1 o 2 milímetros, y ahí se corta. Entonces cae se destruye, se cae el pelo sano y deja esos pedacitos de cabello que están infectados. Vale. ¿Cómo les dije que eran las parasitaciones? Endotrix y ectoendotrix. ¿Se entendió cómo se da esto? Vale. Ahora hablemos de la uña. Y conozcamos la uña. Igual, ustedes es de anatomía, pero para yo garantizar de que vamos a hablar el mismo idioma. La uña, ¿qué partes tiene la uña? La lúnula, véansela ustedes. La lúnula, en la lúnula hay un pedacito de piel que se llama eponiquio, que le llamamos cutícula, pero el nombre correcto científico es médico, es eponiquio. Tenemos la lúnula está en el borde proximal. Lo que crece es el borde distal, y en el borde distal, a la piel que está pegadita a donde empieza a crecer la uña, a eso se le llama hiponiquio. ¿Sí? Vale. Tiene bordes laterales. Está la lámina unguial, que es toda la uña, lo de encima de la uña. Tenemos también el lecho unguial, que es el que está por debajo de la uña, como la base, y más abajo del lecho unguial, la matriz. Estamos ahí. Vale. Recordando un poquito entonces la anatomía. Entonces, los hongos llegan y pueden penetrar la uña o pueden entrar a la uña a través de la lúnula, a través de los bordes laterales o a través del hiponiquio en el borde distal. Si hay una entrada por la lúnula, también quiere decir que va a haber afección del eponiquio. ¿Estamos ahí? Entonces, el hongo entra, las esporas entran por esos sitios y ya estando en la uña empiezan a hacer una serie de canales y van invadiendo la uña. Y entonces van a producir las lesiones que ya vamos a conocer o que más de alguna vez usted ha visto, no en ustedes, sino en la vecina, en el vecino, amigos y demás.
Hablemos de epidemiología. Las tiñas son infecciones cosmopolitas y podríamos con certeza decir que son las micosis más frecuentes, se llevan la joya de la corona. Afectan cualquier grupo étnico, sexo, edad, nivel socioeconómico, igual no distingue personas. Todos somos candidatos a padecer de una tiña. Sí tenemos que recordar algunas particularidades de estas micosis. La primera es que la tiña a nivel de la cabeza prácticamente es exclusiva de niños antes de la pubertad. Y esto es debido a que cuando pasamos la pubertad, nosotros tenemos ácidos grasos de cadena larga en nuestro sebo que nos confiere resistencia a las infecciones por hongos. Entonces, eso de que yo pueda que tenga una tiña en la cabeza, no es lo más falso. O sea, no piensen ni por asomo de que una persona joven como ustedes va a tener una tiña. La tiña de la cabeza, como digo, es casi exclusiva de niños en la edad antes de la pubertad. Lo otro, hay tiñas que se observan más en personas adultas que en niños. Por ejemplo, la tiña a nivel de la ingle se observa más en adultos que en niños. O la de la uña, igual. No es que los niños no puedan tener lesiones en uña, pero es más frecuente que se dé en adultos. Si hablamos de ocupación, hay tiñas que son más frecuentes en una determinada ocupación. Por ejemplo, los motoristas de camiones, de buses, que están mucho tiempo sentados, pasan todo el día manejando, a la par llevan el motor del vehículo que van manejando. Eso genera calor y por lo tanto es un ambiente húmedo, caliente, y ahí el hongo pues va a aprovechar para producir las lesiones. Si hablamos de grupo étnico, vean, hay una patología que se llama Tokelau, que se observa exclusivamente en grupos, en un grupo de personas indígenas puras de Mesoamérica, que no se han mezclado. O sea, es un grupo que no se ha mezclado. Ahí no llegaron los españoles, ahí no llegaron, son ellos mismos. Entonces, este grupo de personas, en ellos se ha visto ese cuadro clínico de Tokelau. Obviamente nosotros no la tenemos en nuestro medio. El hábitat de estos dermatofitos usted lo estudió en Transmisibles 1. Solo voy a recordar que pueden estar en el suelo, son los llamados geófilos, que pueden estar en animales, son los llamados zoófilos, y que pueden estar en los humanos, del grupo de los antropófilos o antropofílicos. Zoófilos o zoofílicos, antropófilos o antropofílicos, y los geófilos o geofílicos. ¿Por qué debo de saber esto, jóvenes? Porque cuando se los reporten a usted, dependiendo de qué hongo le estén reportando, así va a ser las medidas de prevención que usted le va a dar al paciente. Entonces, zoófilos, solo tenemos uno. ¿Cuál creen que será? ¿Cuál? El canis, perro. No quiere decir que solo estén perros, no. Pueden estar en gatos y en otros animales, pero es el zoófilo. Geófilo, Microsporum gypsum. Y los demás los vamos a considerar antropófilos. Es decir, que pueden estar no como flora normal en la piel de los humanos, sino que como un comensal, como un portador asintomático en la piel de los humanos. Entonces, ¿por qué debemos saberlo esto? Les decía, primero,
por las fuentes de infección para saber cómo es que esta persona adquirió el hongo y después entablar las medidas de prevención. Entonces, por ejemplo, un hongo que sea antropofílico, ¿dónde lo voy a obtener? Bueno, por el contacto con otra persona, por las alfombras, las personas andan descalzas y tiene el hongo en los pies y va dejando las escamas con el hongo y viene otro y anda descalzo y entonces ahí adquiere el hongo. O en las piscinas, en las orillas de las piscinas. ¿Se han fijado? Obviamente cuando está a la orilla de la piscina poca gente usa ginas, entonces anda caminando a la orilla de la piscina y ahí va dejando las escamas y hay humedad, llega el otro, camina y adquiere las escamas. También por el uso de fomites, como por ejemplo las toallas para secarse el cuerpo, deben de ser personales. Si se las comparten en la casa, pues previamente tienen que haber sido lavadas y bien lavadas. En el caso de los niños, no compartir los peines. También el uso de corta uñas. El corta uña debería de ser personal. Si no lo es, garantice desinfectarlo bien para que otro lo utilice. Entonces esto es por fomites, lo que llamamos fomites. También puede ser fuente de infección la mascota, los gatos, los perritos, los conejos, los animales de compañía últimamente. Y por último, el contacto con el suelo, ¿verdad? Aquellos niños que juegan en el suelo y ahí queda la pelota, pero de repente se caen y entonces permite el contacto con la tierra y ahí el hongo. Esto es lo usual, jóvenes. Pero sucede una cosa. Fíjense que hay hongos antropofílicos que les dije que estaban, ¿a dónde? Como portadores asintomáticos o bien causando lesiones en los humanos. Suponga que tiene ese hongo a nivel de pie y llega el perrito, y hay gente que acostumbra a acariciar a los perritos con la mano y otros le hacen cariñito con los pies. Entonces está ahí el perrito y le hacen cariñito con los pies. Si el hongo está en los pies, las escamas del hongo pasan al perrito. Al perrito no le va a pasar nada porque no se va a enfermar, pero sí va a ser un portador. De tal manera que después usted abraza al perrito, se lo pone aquí bien cerquita en la cara y entonces ahí le quedan los pelos con las esporas de hongo y entonces va a adquirir la enfermedad. ¿Sí? Otro ejemplo. En el caso de una persona que tenga una lesión por un hongo zoófilo, es decir, lo adquirió de una mascota, Microsporum canis, una lesión por Microsporum canis. Es un hongo zoófilo. Las personas con lesiones de ese tipo, por contacto con otra persona, va a transmitirle las esporas de ese hongo zoófilo. O sea, no se necesita que necesariamente sea de un animal hacia el humano, sino que de personas con lesiones por esos hongos zoófilos se lo puede transmitir a otra persona. ¿Estamos claros ahí? Y por último, otra forma es los hongos geófilos. Se ha visto que pueden ser transmitidos por animales que hacen madrigueras en el suelo. Insisto, no es que el hongo habite en ese animal, sino que como hace madriguera y contacto con el suelo, sus pelos tienen al hongo, son portadores de esporas de hongo. Y cuando usted abraza al conejo, por ejemplo, entonces ahí se pone en contacto las esporas con sus tejidos y entonces va a causar el cuadro clínico. ¿Queda claro esto? Vale. Entonces, factores predisponentes. Volvemos a la misma historia, jóvenes. Si todos estamos expuestos, ¿por qué a unos sí y a otros no? Tiene que ver
Entre otros, el clima, volvemos, un clima muy cálido como el nuestro, tropical, hace que la persona mantenga la piel húmeda por la sudoración y eso favorece que el hongo pues permanezca, se instale y se reproduzca. Un traumatismo, por ejemplo, las lesiones en uña. Las lesiones en uña, porque dirán, ¿y cómo es que penetra la uña? Pues simple, porque un zapato le quede muy apretado. Y ese roce del zapato daña la uña, la integridad de la uña, y ahí se va a jugar a hacer la limpieza de la zona donde están los perritos, donde duermen los perritos, y recoge la suciedad y se pone en contacto con la tierra. Y está el hongo. Entonces, en los hongos geófilos, por ejemplo, necesitan la queratina de los pelos de los animales, y entonces ahí se encuentra el hongo y se pone en contacto con esa uña dañada y esa espora entonces penetra. Traumatismo como por ejemplo un machucón. Ya los han machucado, ¿verdad? Que duele. Son de los dolores más horribles que hay. Usted viene en el bus viene lleno y nada menos ni nada más que un tacón de punta y se para en usted y le aplasta la uña. Ese traumatismo favorece la entrada del hongo. Y últimamente, y tan famosas, las uñas acrílicas, ¿verdad? ¿Qué pasa con la uña acrílica? Que le devastan, o sea, le pasan un esmerilo, no sé qué es lo que le pasan, pero va destruyendo lo que naturalmente tenemos como protección en nuestras uñas. Entonces prácticamente que la deja propensa a que las esporas lleguen y se instalen. Si se va a hacer manicure, recomendación, pero eso es prevención, pero desde ya se los digo, tenga su propio estuche y llévelo. Abuso de tratamiento también como el de glucocorticoides por largo tiempo, enfermedades crónicas como la diabetes, el uso de calzado cerrado y sintético. Vean, esos tenis de nylon, que no puedo decir que son botas de hule, pero casi, que no dejan respirar al pie, o sea, airear el pie. Esos zapatos son el uso de esos zapatos es un factor predisponente para padecer tiña a nivel del pie, porque el pie permanece húmedo. Entonces, y si a eso le sumamos el mal hábito de que me baño, inmediatamente me pongo calcetines, inmediatamente me pongo los zapatos y me vengo porque me agarró la tarde para el examen de transmisible. ¿Qué ha pasado en medio de los dedos, jóvenes? Quedaron húmedos desde el principio y esa humedad va a predisponer a que el hongo se invada y que cause la lesión. El uso de ropa sintética, volvemos a lo mismo, y ajustada con mucha más, ¿verdad? Porque no hay una adecuada aireación de la zona. Malos hábitos higiénicos como el compartir el corta uñas o el compartir toallas, por ejemplo, que es un mal hábito. No digamos compartir calcetines, por ejemplo. Si se va a poner el calcetín de su hermano o de su hermana que tiene hongo en los pies, ruegue a Dios que no se le pegue, porque no los lavamos con las medidas que garantice que el hongo sea eliminado. Las esporas están y entonces se adquieren por el contacto. Y por último, los genéticos. Igual, hay personas que traen una predisposición genética mayor al padecimiento. Hay personas que pueden estar en contacto con el hongo y no se le va a pegar, pero otros ni bien lo han visto por allá y ya lo tienen. Vaya, entonces conozcamos las lesiones, jóvenes. Primero decir que el periodo de incubación puede ser de semanas, aunque se maneja de días a semanas, se maneja un promedio de 7 a 15 días.
Y el grado de respuesta. Lo que vamos a ver de las lesiones va a depender del agente causal y va a depender de la hipersensibilidad del huésped o de la persona que tiene el hongo. De hecho, vamos a decir que las lesiones causadas por hongos zoófilos y geófilos son más sintomáticas, más de tipo inflamatorio que aquellos causados por hongos antropófilos, zoófilos y geófilos. Se monta una respuesta exagerada, el cuerpo en su afán de destruirlo monta una respuesta exagerada, y de esas dos situaciones es que de la cepa, del agente causal y del grado de respuesta del individuo, que permite entonces que se den esas manifestaciones. Entonces conozcámoslos. Tinea capitis. La tinea capitis en latín, tinea capitis, en castellano, tiña de la cabeza. ¿En qué grupo poblacional les dije que era más frecuente? En niños antes de la pubertad. Hay dos tipos de lesiones: la variedad seca y la variedad inflamatoria. La variedad seca, ¿por qué se caracteriza? Porque son lesiones más o menos circulares, bastante descamativas, y se dice que son zonas con pseudoalopecia. ¿Por qué? Porque parece que en esas lesiones no hay cabello, pero viéndolo con detalle y muy fijamente se va a dar cuenta que sí hay pelo. El pelo tiñoso que le llamamos, que es aquel pelo corto. ¿Cuántos milímetros les dije que medía? De 1 a 2 milímetros. Entonces, aquí, en medio de esto hay esos cabellos cortos. Y además tienen una característica. Muchos de ellos tienen una vaina, algo que los rodea de color blanco, que da la apariencia de patitas de araña. Esto es seco. Puede ser únicas, como esta, lesiones únicas, o bien varias lesiones en la cabeza, y todas con esa pseudoalopecia. Que si hay prurito, que si pica, no pica. Y cuando hay algún tipo de picor es sumamente escaso y leve. En términos generales se dice que no hay prurito. Otra otra manifestación clínica de la variedad seca. Bueno, esto es para que vean esto. Aquí está un pedacito de cabello y le ven esa vaina blanca. Esto ayuda al momento de estar haciendo diagnóstico. Hay otra manifestación en donde no se ve una placa como tal de descamación y pseudoalopecia, sino que es una alopecia, pseudoalopecia difusa. Quiere decir que sí se ve que hay una falta de cabello, pero no hay una zona bien delimitada. En este tipo de lesiones, si usted se fija, hay unos puntos negros, y eso es porque el cabello se ha cortado en la base de donde, cuando sale, ya pasa a piel cabelluda, en la base, ahí se ha cortado el cabello y por eso se ve ese punto negro, que lo describen como granos de pólvora. ¿Qué tipo de parasitación les dije que producía que el cabello se cortara inmediatamente a la salida? ¿La parasitación? Endotrix, exactamente. Bien, la otra variedad de tinea capitis es la variedad inflamatoria, que también recibe el nombre de querión de Celso. ¿Por qué se caracteriza? A ver, porque es un plastrón inflamatorio
en la que hay pústulas y hay absceso. Ahí hay pus y esto duele. Hay adenopatía regional, quiere decir que hay inflamación de los ganglios cervicales, pero no hay fiebre. Entonces, a este niño esto le duele, tampoco, no le pica, pero sí duele y los ganglios están inflamados. Cuando eso se rompe, se libera el pus y ese pus se seca y eso hace lo que se llama una costra melicérica. Y en medio de esa costra, ahí van pegados los cabellos parasitados. Fíjense que una vez, aquí a la sección vino un niño, que yo ya no sabía, o sea, sí sabía que era un querión, que era un hongo, pero tenía, además de eso, tenía una de piojos, que entonces, tomando la muestra y literal, los piojos en medio del pus, era una cosa increíble. Entonces yo ya no sabía si seguir tomando la muestra, si irme a poner un gorro o ver la manera de que no me saltaran los animalitos, porque pues sí, ustedes saben cómo se transmiten los piojos. No me digan que nunca han tenido piojos. Si nunca han tenido piojos, de verdad, a sus pies, porque es parte de la infancia. Pero bueno, entonces, esto es el querión de Celso. Y se fijan, nada que ver al cuadro seco, sino que aquí ya hay producción de pus y ya hay dolor. Puede ser único, como el que hemos visto, pueden haber múltiples. Y van a haber múltiples en los sitios donde se incrustó las esporas. ¿Ve? Este está cerrado. Todavía está cerrado. ¿Cuál es el detalle de esto, jóvenes? Que hay destrucción. Si no se da tratamiento, hay destrucción del folículo piloso. Y va a haber alopecia permanente cuando cure. Entonces, sí va a curar. Aquí ya curó, pero ya no hay folículo. Entonces aquí sí hay que andarle rápido. Cuando es una inflamatoria hay que andarle rápido en el tratamiento, pues porque si no el bichito luego será un adulto y tendrá alopecia permanente. Hay un dato curioso además con las lesiones por dermatofito en cabeza, y es que si les da cercano a la pubertad, es decir, están ahí entre los 11 y 12 años, puede haber curación espontánea. Una vez pasa la pubertad, el bichito queda sanado, sin tratamiento. Entonces, pues sí, pero esperar a que eso suceda sin que haya secuelas como esto, pues no es justo, ¿verdad? ¿Alguna duda de esto? Les dije que era casi exclusiva de niños, y eso es porque se ha visto casos en mujeres posmenopáusicas ya rondando los 70 años, en donde hay lesiones en cabeza, como esta viejita que usted está viendo aquí. Entonces, si usted me va a decir, una tinea capitis en adulto, como ustedes, imposible. Pero sí, en viejitas posmenopáusicas, arriba de los ahí por los 70 años. Jóvenes, estoy con los pies hinchados. La tinea corporis, las lesiones en piel, ¿por qué se caracterizan? Porque son unas placas eritemato-escamosas, es decir, son lesiones con lesiones rojizas, eritematosas, escamosas, por eso eritemato-escamosas, de una forma circular, que tiene los bordes, tiene vesículas, y por eso se dice que son bordes activos, y que el centro aparentemente está sano. El hongo va creciendo de manera excéntrica, entonces pareciera que va curando, pero no es cierto. ¿Ve? Aquí pareciera que ya va curando. No, el hongo está en toda la lesión y especialmente en los bordes, en donde están las vesículas. Pueden ser lesiones, múltiples lesiones,
que es la tinea corporis microspórica, o bien puede ser lesiones, una sola lesión y que abarca una gran zona del cuerpo. En todo ello, los bordes activos, descamación, prurito es leve y el centro aparentemente sano. La tinea cruris es una lesión a nivel de piel, se observa a nivel de la ingle, por eso cruris, que es la que se observa en los motoristas que les decía, y son siempre lesiones eritematoescamosas con el borde que está más activo, hay descamación, hay prurito intenso, es más frecuente en hombres adultos, así que si ven que se mete mucho la mano en la bolsa del pantalón, empieza a sospechar por el prurito. Por el prurito hay rascado, y el rascado hace que las lesiones se vuelvan un poquito más oscuras y además que la piel de liquenificación, que es como que se da así como levantadito y como pequeñas fisuras, como levantadito y como rugoso. Puede quedarse no solo a nivel de la ingle, sino que pasar a nalgas, abdomen, al pubis, ¿verdad? Y como digo, esto es más frecuente en hombres adultos. La tinea pedis o pie de atleta, que tenemos la intertriginosa, que se da en medio de los dedos, ¿verdad? Aquí hay una maceración, hay fisura, hay grietas, se puede agregar una bacteria y haber pus y entonces duele. Esto es muy pruriginoso y además fétido. Entonces la gente está viendo tele y le pica y entonces en el sillón está rascándose ahí, siente bien rico y viene el otro, pone las manos en el apoyabrazos y ya bueno, así se va pasando. Este es el cuadro hiperqueratósico en donde es súper descamativas. Y esta es la vesícula ampollar, en el que también hay descamación, pero hay vesículas y hay ampollas. Hay otra que se da en los bordes del pie, la llamada en mocasín, es esta, o en calcetín, por donde está ubicado. Por último, la tiña de la uña, que hay 6 tipos. La onicomicosis subungual distal, que va del extremo distal hacia adentro, la subungual lateral, de lateral hacia adentro, la subungual proximal, la distrófica total, la onicomicosis blanca superficial y la subungual blanca o leuconiquia. Entonces, esta sería una lesión subungual lateral y esta subungual distal. ¿Por qué se caracteriza? Porque es una uña que está opaca, que está de un color amarillo o café, que está friable, es decir, que se pulveriza con facilidad. Y hay paquioniquia, ¿verdad? Y también puede haber onicolisis. Paquioniquia es que se engruesa y onicolisis es que se desprenda. La blanca superficial, se observan manchas de color blanco en la superficie de la uña y además se ve rugosa. La subungual blanca proximal, que empieza a nivel de la lúnula y va avanzando por el crecimiento de la uña. Y la que más de algún momento han visto, la distrófica total, en donde pues aquí el paciente hay esa hiperqueratosis, esa paquioniquia, hay cambio de color, no hay paroniquia, es decir, que no hay inflamación de los bordes de la uña, y comienza con un dedo del pie y puede llegar, si no se trata, a tener todas las uñas de los pies tomados y lo de las manos también. Hay una reacción que se llama ides o tricofitides,
que es una reacción alérgica a los productos metabólicos del hongo. Cuando la persona tiene lesiones en los pies, principalmente del tipo inflamatoria en los pies y en los niños en cabeza, hay una manifestación de lesiones en palmas o en la cara, que son vesículas, pero hacerle el estudio son estériles, o sea, ahí no está el hongo, es una reacción alérgica. A veces hemos tenido gente que ha venido creyendo que es una lesión en hongo, en mano, que puede haber, y le decimos, no tiene lesiones en los pies, no, estoy bien en los pies, ok, entonces no pasa nada. A los 3 meses vuelve a venir, sí, es que fíjese que en el pie tengo. Entonces, si yo hago muestra de esas lesiones vesiculosas, eso es estéril y es una reacción alérgica, se llama IDES. Diagnóstico de laboratorio. Solamente voy a decir que la muestra clínica que yo voy a tomar son las escamas de la lesión en piel, material córneo en la uña y escamas y cabello tiñoso en la cabeza, lesiones en cabeza. Que de esa muestra, bueno, recomendaciones para la toma de muestra, las que rutinariamente damos. No tratamiento, tiene que llegar la zona limpia. En el caso de las uñas, tiene que lavarse 2 veces al día con jabón y agua y un cepillo para quitar toda la suciedad. No se la debe de cortar, no debe de traer esmalte. Y bueno, y que si es en piel, que venga limpio, y si es en cabeza, que venga con la cabeza con el baño del día, de la mañana, y con gorro. De esa muestra nosotros hacemos el examen directo y hacemos cultivo. ¿Y qué le vamos a reportar a ustedes? El cabello. El cabello si yo veo esporas adentro y afuera del cabello, esa es una parasitación, ¿qué les dije? Ectoendotrix. Pero hay diferentes tipos de ectoendotrix. Solo les voy a decir que en el país el más frecuente es Ectoendotrix microsporica, porque esa es la que le van a reportar con ese término. La otra es que se queda adentro del cabello, y esto es Endotrix, y en el país se llama Endotrix tricofítica. ¿Para qué le sirve saber esto a usted? Porque en el país la Ectoendotrix microsporica, el agente causal que se aísla con frecuencia, Microsporum canis. En la Endotrix tricofítica, el agente causal que se aísla, Trichophyton tonsurans. ¿Estamos ahí? Luego, en escamas y en material córneo veo la misma estructura: hifas, tabicadas, yalinas y artroconidias. Cuando a ustedes les reporten esas estructuras, usted va a pensar, sí, es una tiña, y solo se queda a la espera de conocer cuál es el agente causal, que se lo van a reportar porque se cultiva, tiene diferentes características microscópicas que le interesan conocerlo al licenciado en laboratorio clínico, y que a usted le va a llegar solo el nombre del hongo. ¿Para qué? Para que usted dé el tratamiento, porque dicho sea de paso, las lesiones causadas por Trichophyton rubrum son más problemáticas, más resistentes al tratamiento. Entonces puede pasar mucho tiempo con tratamiento que con el resto. Y además eso le va a servir para prevención. Una vez identificado el agente causal, se deben de tomar las medidas higiénicas. Si, por ejemplo, es a nivel de pie, entonces el secado, tomarse el tiempo de secarse en medio de los dedos, ponerse un talco que le ayude a evitar o a minimizar la humedad, usar de vez en cuando sandalias, que se le airee el pie. Si va a usar zapato cerrado tipo tenis, pues cuando llegue a su casa quíteselos y póngase cómodo, póngase unas sandalias de preferencia de cuero, para evitar que entonces, ayudarle a disminuir la humedad y que el hongo permanezca.
Si es cuestión de la ropa, pues cambiar la fibra que está confeccionada, la ropa, usar ropa un poco más holgada. Si va a usar zapatos cerrados, jóvenes, que sea de cuero, ¿verdad? Eso es caro. Entonces, bueno, y quiere apantallar, pues póngaselas un rato, pero en la tarde, que los pies reciban aire para que no estén todo el tiempo húmedos. El uso de corta uñas que sea individual, les decía, si van a hacerse el manicure, llevar su propio instrumental. En el caso de las uñas, que es tan problemático el tratamiento, porque si algo voy a decir es que el tratamiento para uña es no de una semana, son varios meses, incluso a veces ahora hay que aplicar láser. Entonces, como medida de prevención, ahora están recomendando que después, una vez se ha eliminado el hongo, 1 o 2 veces por mes se le ponga el antimicótico como que fuera un brillo, para ayudarle a que si se le quiere instalar otro hongo, pues se evite. Bien, esto es, les agradezco. Yo ya no los quiero ver aquí, de verdad. Les deseo lo mejor de lo mejor. Esta es mi primera y última clase. Les agradezco la atención.